Bueno, vamos a trazar nuevamente una línea de horizonte, ¿sí? La cual pues vamos a situar un punto de fuga, como hemos venido haciendo en este otro ejercicio. Y pues yo voy a decidir los elementos, los objetos que voy a poner hacia dónde van a ir dirigidos con una línea de fuga, ¿sí? Esa línea de fuga, digamos, en este caso voy a dibujar un poste. Entonces hago el poste, defino que es de esta altura, un poste de luz, ¿sí? Y voy entonces a pensar en dónde irían, ¿sí?, los siguientes elementos, ¿sí?, que se van a ir viendo cada vez más pequeños y más juntos entre sí a medida que me acerque al punto de fuga. Entonces, si por ejemplo voy a tocar aquí, ¿sí?, acá ya pues no voy a dibujar más postes hacia aquí adelante, entonces ya defino las líneas de fuga de esta manera. Entonces sería que el siguiente poste lo voy a hacer acá, más o menos con esta distancia. Obviamente se va a ver más pequeño, ¿sí? Entonces ya tengo la medida del siguiente poste. Ya más o menos al hacer esto definí cuánto en forma abstracta mide un poste y otro, ¿sí? Yo misma lo elijo, yo sé, puedo decir cuánto mide esa distancia, ¿vale? Ahora, el siguiente postecillo ya no puedo inventarme en dónde va a ser, ¿sí? Porque ya va a seguir unas reglas de perspectiva, ¿listo? ¿Y cuáles son esas reglas? Tengo que tener en cuenta dos puntos. Este punto y este punto. ¿Qué quiere decir esto? Trazo una línea que me atraviese los dos puntos, ¿sí? Y aquí va a estar situado el tercer poste. Entonces pues pensemos en que acá, por ejemplo, estas líneas van a llegar hasta aquí también, ¿no? Este punto de fuga. Entonces nuevamente, para saber dónde va el cuarto poste, voy a tomar de aquí. Aquí voy a realizar una línea que me quede lo más recta posible. Para determinar en dónde va a ir el siguiente. Y así sucesivamente, ¿sí? ¿Entienden este truco? Para que trace esta línea así, para saber hasta dónde va a llegar la lámpara, la partecita de la lámpara. Nuevamente trazo hasta aquí y aquí me daría el siguiente poste de luz. Y pues la línea terminaría ahí. Y así sucesivamente. Trazo mi línea nuevamente. Hasta aquí llega mi siguiente poste. Como pueden ver, cada vez se van a ir alejando hacia el punto, van a verse más pequeños, van a verse más juntos entre ellos, entre sí. ¿Sí?
Y así puedo ya definir como el patrón a través del cual los objetos se van a ir alejando de mi visión. Cada vez va a llegar un punto en donde ni siquiera se va a ver. O se va a ver tan junto que ya... ¿Sí? Ya se junta todo entre sí. ¿Qué hago? Voy a borrar las líneas de guía porque ya no las necesito. La línea de horizonte no me hace falta borrarla. Sí, entonces ahora cuando uno ya borra para corregir, uno tiene que volver a hacer lo que ahí alcanzó a borrarse, ¿listo? En este caso, los postes, para que ya me quede mucho más definido en dónde es y que no se vea el truco que hicimos para que se vea de esta manera, ¿vale? Recupero mi línea de horizonte y ya pues podemos ver más o menos cómo se ubican los objetos en el espacio virtual dependiendo de su tamaño a medida que se van alejando, ¿sí? Digamos, en este caso puedo trazar de aquí así otra línea, puedo inventarme que aquí viene una carretera, ¿sí? ¿Cómo se vería? Entre más cerca está de mi punto de vista, ¿sí? Digamos que mi punto de vista es aquí. O lo que se llama la línea de la Tierra, que no es la misma línea de horizonte, ¿vale? Hay otra línea abajo. Digamos que estos son objetos geométricos que tienen todos la misma medida, entonces pues se van a ver de esta manera los postes de luz, por ejemplo. Pero por ejemplo, si yo voy a dibujar un árbol y les voy a enseñar a dibujar un árbol en este momento. El árbol está en cualquier parte, porque cuando dibujamos la naturaleza no hay no es lo mismo que dibujar objetos hechos por el ser humano, ¿sí? ¿Cómo se hace un árbol? Hay que pensar en algo muy diferente a las formas rectas ortogonales de los postes. Las raíces son orgánicas, tienen curvas, ¿sí? Y cómo funcionan las figuras vegetales entre ellas. Cada rama, pues siempre hay un tallo generalmente, pero cada rama de un árbol va a tener bifurcaciones. O sea que se parte en dos. Cada bifurcación se va nuevamente a partir en dos y cada una nuevamente se va a dividir en dos, ¿sí? Así podemos ir consiguiendo el efecto de el crecimiento vegetal. Así se ve un árbol, porque así se divide en su crecimiento. No todos, hay unos que no, hay unos que se dividen de a 4, de a 3,
y no en todas las ramas va a pasar eso. Hay veces que simplemente está saliendo un brote, ¿sí? Bueno, acá vamos a hacer nuestro arbolito. Digamos que la raíz se alcanzó a intrometer a la carretera porque se sale de esa frontera que sin embargo, ¿cómo hacemos las hojas? Hay muchas formas de hacerlas. Voy a hacerlas todas las que me sé o todas las que yo trabajo. Por ejemplo, esta es una forma de hacerlas. Digamos que es un árbol que tiene. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Lineecitas una tras otra que van generándome un efecto de vegetación, de follaje, es decir, hojas. Si yo continúo haciendo este procedimiento durante todo mi árbol, voy a conseguir una forma coherente de árbol, ¿sí? Ya sabemos que es así. Otra forma de hacerlas podría ser en circulitos. Círculo, 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 ¿sí? Círculo, círculo. Llega un punto en donde ellas se amontonan y las puedo sombrear, ¿sí? Esa es otra forma de hacerlas, las hojas. Otra forma que ya es mucho más rápida de hacer es simplemente hacer círculos, sombrear con círculos, ¿sí? Puedo sombrearlo con círculos y me da el mismo efecto de hojas. Bueno, voy a resaltar este árbol porque el árbol pues es de un tono mucho más oscuro que el resto, pero luego vamos a hacer algo importante que les voy a explicar a continuación. El cielo, cuando uno dibuja un paisaje, en el cielo hay una luz muy fuerte, muy intensa, ¿sí? En cambio, en el resto de la tierra, en el resto de nuestro dibujo, vamos a encontrar vamos a encontrar que hay mucha más oscuridad, ¿sí? Por ejemplo, estos postes son más oscuros, pero no solo los objetos, tanto el árbol como los postes, ¿sí? Podemos ver eso mismo en todo nuestro dibujo en general. ¿Qué quiere decir esto? Debo sombrear todo lo que veo, toda la línea, porque la diferencia entre el cielo y la tierra es que la tierra siempre va a tener sombras y va a estar mucho más oscuro. El cielo es luminoso, siempre lo es. Luego aprenderemos a dibujar nubes y tormentas y rayos y todas esas cosas. Por ahora hay que tener en cuenta esto, ¿sí? Y suele pasar además que en la línea de horizonte suele haber más oscuridad, hay como una línea más oscura, ¿vale? Suele pasar eso por el contraste, ¿sí? Digamos que yo quiero hacer otro árbol, entonces ustedes dirían sí, mandemos la línea del árbol al punto de fuga. Es más bien así. Entonces los otros árboles podrían ir por acá, pero yo puedo, estos árboles sí pueden ser más altos porque cada árbol es diferente, en cambio cada poste de luz va a ser igual. Digamos que este árbol efectivamente es diferente, él va a tener unas hojas más oscuras
y va a estar completamente sombrío hacia adentro. No es de la misma especie que este otro árbol, digamos. ¿Sí? Se le ven sus raicitas, algo como esto. Y ahí sí puedo ¿sí? hacer mi truco de proyección, ¿cierto? ¿Cómo es que fue que lo hicimos acá? Del punto bajo, en el momento en el que se cruza, ahí me va a dar arriba. Digamos que el árbol lo tendría aquí, se va a cruzar acá, quiere decir que me daría otro arbolito aquí, otro arbolito ahí, ¿sí? Y él puede ser de pronto más pequeño. Con los árboles se va a ver mucho más natural que yo los haga diferentes. Cada árbol es único, porque son seres vivos, porque son seres que sienten, sí, que hablan entre ellos, todas esas cosas, ¿sí? Para que entonces yo tenga un efecto más natural, pues obviamente borro las líneas de fuga, son líneas que no deben quedar en el dibujo final. Y de esta forma terminaríamos. De pronto digamos que quiero hacer la carretera mucho más oscura, entonces la voy a sombrear más. La sombreo más, pero acuerden que el borrador sirve para recuperar las iluminaciones perdidas. ¿Listo? Entonces me quedaría este triángulo. Entonces de esta manera recupero lo que acabo de borrar. ¿Qué pasa con las líneas de la carretera? Van a ir rectas, ¿cierto? Hacia el punto de fuga. Pero cada vez van a ser más pequeñas y más juntas entre ellas. ¿Sí? Así es que yo resuelvo un paisaje con un único punto de fuga.